Bendiciones. Espero que estén bien. Hay un concepto importante que he estado meditando y creo que es importante poder siempre tener presente, que es un concepto que tiene que ver con la fe y la esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? Es sumamente importante entender qué es lo que esperamos. Y quería ir al padre de la fe y principalmente cuando dice en Hebreos 11:17, dice, por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es importante entender de que la fe y la esperanza obviamente tienen una relación estrecha, ¿cierto? Eh, en las Escrituras, ¿cierto? Pablo dice de que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es, ¿cierto?, el amor. Sin embargo, quiero poder, recalcar de que la esperanza es sumamente importante entender qué es lo que estamos esperando, porque muchas veces vivimos una fe a ciegas sin tener conciencia qué es lo que estamos esperando, y muchas veces nos equivocamos en qué es lo que esperamos. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Porque ¿qué es lo que estaba esperando Abraham cuando subió con Isaac al monte a entregar a su hijo? Muchas veces nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que Dios haga lo que nosotros queremos, o nos equivocamos en esperar. Por ejemplo, Abraham, su fe no se basaba en que esperaba que Dios iba a evitar que él matara a su hijo. Esa no era su esperanza. Hebreos 11 lo aclara grandemente. Dice de que pensando o esperando, ¿cierto? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Por lo tanto, no se pasó por la mente de Abraham o no se esperanzó, no puso su fe en que Dios, que es muy bueno y muy bondadoso, ¿cierto?, no iba a permitir que yo mate a el unigénito. En esta versión dice unigénito. ¿Por qué? Porque era el único hijo heredero de la promesa. Pero no iba, ¿cierto?, a permitir que matara al hijo de la promesa, ¿cierto?, si él me había prometido. Entonces, su esperanza no estaba en que en algún momento Dios iba a intervenir e iba a enviar un ángel para que en el último momento, cuando él iba a enterrar el cuchillo, ¿cierto?, Dios lo iba a evitar. Si hubiese sido así, Abraham hubiese estado haciendo un teatro y no hubiese habido la decisión de sacrificar a su hijo y no hubiese tenido fe, todo hubiese sido una farsa. Sin embargo, vemos de que la esperanza de Abraham fue puesta no en que lo iba a sacar de lo que estaba pasando, o que en algún momento Dios iba a impedir o a evitar que Abraham hiciera, ¿cierto?, un sacrificio o que terminara de obedecer, sino que su esperanza estaba que él, aunque lo hiciera, Dios es poderoso para cumplir su promesa. Y esto tiene que ver con la determinación de Abraham. La esperanza se relaciona mucho con la determinación. Con lo que estamos determinados a hacer o dispuestos a hacer. Eso tiene una estrecha relación con la esperanza. Abraham estaba determinado aunque suene frío, ¿cierto?, a asesinar o entregar en sacrificio a su hijo porque Dios se lo había ordenado. Nosotros también muchas veces tenemos que estar determinados en hacer lo que Dios nos demanda hacer. Dejar una relación, lo que Dios nos demanda hacer y despojarlo de adentro. No... Por ejemplo, tengo una relación impía, ¿cierto?, en fornicación, etcétera, etcétera. Y yo sé que tengo que cortar eso. Pero tengo la esperanza que en el último momento esa persona se convierta y no tengamos que dejar esa relación porque amo mucho a la persona. No hay determinación, hay una esperanza errada, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que entender de que la fe real tiene una esperanza que va de acuerdo a la determinación de hacer la voluntad de Dios. Y eso es sumamente importante. Entonces, si bien Dios intervino, pero esa no era la esperanza de Abraham, ¿no?, sino que la esperanza de Abraham es que la determinación de Abraham era obedecer, entregar en sacrificio. Eso Abraham lo daba como un hecho, eso iba a pasar. Su esperanza no estaba basada en que iba a ser evitado, iba a pasar. Y una vez entregado en sacrificio, Dios aún en eso iba a cumplir su promesa. Amén. Y así también nosotros muchas veces decimos, no, es que yo sé que Dios me está diciendo que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquí, pero yo pongo mi esperanza en que Dios no va a permitir que
determinación en hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo encontramos también en Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, por ejemplo, se rehusaron a adorar, ¿cierto?, la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y cuando son confrontados, ¿cierto?, le dice que si no se postran iban a ser echados en el horno de fuego. Y que Dios los iba a poder librar de su mano, dice Nabucodonosor. Y ellos declaran que, ¿cómo se llama? Sepa usted, oh rey, que Dios nos puede liberar de su mano, pero si no nos liberta o no nos libera, nosotros aún así no adoraremos otros dioses que no es Jehová. Entonces nosotros vemos aquí que la esperanza de estos tres, ¿cierto?, que los llevó a esa valentía, no fue que Dios iba a enviar a su ángel y que no iban a ser quemados. Ellos sabían que Dios tenía el poder para liberarlos, pero su esperanza no estaba basada en eso, en que Dios iba a intervenir en algún momento, que iba a ser como se llama, un teatro, ¿cierto? Ellos mostraban que estaban dispuestos hasta morir, pero en el último momento, ¿cierto?, Dios iba a intervenir como recompensa a su fidelidad. Nosotros tenemos que ver de que su esperanza no estaba puesto en eso, sino que su esperanza estaba puesto, ¿qué cosa? Su esperanza estaba puesto en su determinación. Estaban determinados a no adorar otros dioses que no fuese Jehová, independientemente de las consecuencias. Su esperanza no estaba en salir de la consecuencia de obedecer a Dios o de ser fiel a Dios, sino su esperanza estaba puesta en lo que venía después, en el resultado de la fidelidad que traspasa lo natural, incluso la muerte natural. Entonces es sumamente importante porque muchas veces nosotros también pensamos de que vamos a vivir persecución, vamos a vivir tribulación, ¿cierto?, ser perseguidos, encarcelados, asesinados, pero nuestra esperanza se alberga que de alguna manera Dios nos va a proteger. De alguna manera Dios no va a permitir que seamos separados de nuestros hijos, que nos persigan, que perder un trabajo por causa de vivir en la moral de Dios, etcétera, etcétera. Pensamos que Dios de alguna manera va a intervenir y que eso no nos va a pasar, que vamos a estar en el proceso, pero en el último momento Dios no va a permitir que nos pasen cosas así, porque Dios es bueno. Entonces pensamos de que vivimos parte de la tribulación, pero no el culmine, porque llega cierto momento, como Dios es bueno, que no nos va a permitir pasar, ¿cierto?, por la muerte, o por torturas, o por perder un hijo, etcétera, etcétera. Nadie quiere vivir esas cosas y eso es normal. Pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en la determinación, no de que Dios me va a quitar de la tribulación en el momento más culmine, sino de que Dios realmente, de que yo voy a ser fiel a Dios, determinado a hacer lo que tenga que hacer. Miren, hermanos, Hebreos 11 nos muestra de que muchos murieron sin recibir la promesa. Aserrados, torturados, perseguidos, pobres y un montón de cosas. Pero murieron en fe. Porque esa es la fe que no tiene la esperanza en que vamos a ser sacados de una tribulación que estamos viviendo en el último momento, sino cómo se va a cumplir las escrituras que dice de que ellos le han vencido por medio, ¿cierto?, de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de sus testimonios, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Nuestra esperanza, para que nuestra fe sea real y sólida, tiene que estar puesta realmente en la determinación. Porque puede ser que nuestra esperanza esté errada y nuestra fe se hace débil. Si tu esperanza, en lo que pones tu esperanza, está errado, tu fe es débil. Amén, hermanos, así que pongamos nuestra esperanza, no en que Dios no va a permitir que vivamos ciertas cosas duras por causa de su reino. Que puede ser que Dios lo haga, pero si mi esperanza está en eso, mi fe es débil y no voy a ser fiel. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo.